Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Dios nos bendiga en esta hermosa tarde de este día jueves. Damos gracias primeramente a nuestro Dios, ¿cierto?, por la oportunidad que tenemos de estar a través de la página de Facebook. Bendecimos a Dios por todo lo que el Señor está haciendo, por todo lo que Él hará. Hemos tenido una semana bastante especial, ¿cierto? Hemos sido muy bendecidos de parte del Señor y damos gracias por ello. Damos gracias por todo, ¿cierto? Lo que el Señor ha ido añadiendo en nuestro caminar. Así que en esta tarde, ¿cierto? De este día jueves, le doy la más cordial bienvenida a este devocional, ¿cierto? Que le hemos titulado, ¿cierto? ¿Sabes, cierto, quién eres en Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Sabemos realmente quiénes somos nosotros en el Señor? Así que vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tus pies, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Quiero tomarme, ¿cierto?, unos minutos, ¿cierto?, para poder orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en esta noche, en esta tarde, Dios mío, de este día jueves, te agradecemos por darnos este privilegio, Dios mío, por permitir, Señor, que podamos compartir tu palabra. Señor, sabemos que esta palabra no va a volver vacía. Espíritu Santo, en esta hora toma el control en mi corazón, en mi mente, en mi alma y en mi espíritu. Ministranos, Señor, como tú, amado Dios, lo estimes conveniente. Gracias por todas las personas, Dios mío, que en algún momento van a cesar, Señor, esta transmisión que va a quedar disponible, Dios mío, en la página de Facebook. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te exaltamos. Estamos extremadamente, Dios mío, agradecidos por todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Muchas gracias, Señor, por habernos considerado, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos en esta tarde con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Dios mío, por esta gracia, por el favor, por esto, Dios mío, que realmente no tenemos, Señor, argumentos como para poder justificar todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire qué interesante esta palabra que el Señor puso en esta mañana mientras estaba en mi momento de comunión con Él. El Señor puso esta palabra y quiero mirarla desde esta perspectiva porque hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? La hemos señalado, ¿cierto? Como
Jesús se fue al desierto a prepararse antes de poder iniciar su ministerio. Pero quiero destacar una cosa. Dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cuándo vino el tentador? ¿Cuándo viene el tentador? El tentador no viene, ¿cierto?, cuando tú y yo no estamos en nada. El tentador no viene cuando tú y yo estamos disfrutando de la vida. Aleluya. Cuando tú y yo estamos en joy, ¿cierto? Estamos disfrutando, la estamos pasando bien, estamos relajados, estamos, ¿cierto?, desenfocados de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El enemigo no está interesado en esa instancia. El enemigo está interesado cuando tú y yo estamos buscando del Padre. Y dice, vino a él el tentador, vino, ¿cierto?, cuando Jesús estaba apartado con Dios. Vino a él cuando Jesús estaba, ¿cierto?, en un momento de una relación y una comunión íntima. Entonces el enemigo te va a salir al camino cuando tú estás enfocado en Dios, cuando tú estás buscando el propósito de Dios. Y dice, y le dijo, mire hermano, que es atrevido el enemigo. Mire la estrategia que usó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero mire lo que le manifestó. Si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Jesús, hermanos, no hubiese sabido quién Él era en Dios? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese tenido identidad? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese sabido quién Él era en Dios? ¿Cuál era su asignación? ¿Cuál había sido su llamado? ¿Cuál había sido el propósito de estar en esta tierra? Y miremoslo, hermanos, desde el punto de vista, bajo la perspectiva humana. Recuérdese que Juan dice, el verbo se hizo carne. El apóstol Pablo dijo que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Yo quiero que no pierdas de vista que Jesús vino en condición de hombre. Hebreo dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él pasó lo mismo que tú y yo hemos pasado en algún momento. Él tuvo las mismas necesidades, Él tuvo los mismos requerimientos, Él también tuvo la necesidad de orar, Él también se cansó, Él también se agotó, Él también, hermano, en algún momento a lo mejor necesitó, ¿cierto?, la ayuda constante de su Padre. Pero ¿qué hubiese acontecido si Jesús, Él no hubiese estado claro, ¿cierto?, quién era en Dios? Por eso le he titulado a este devocional, ¿tú sabes quién eres en Dios? Cuando tú descubres, cuando tú logras, hermano, entender quién eres en Dios, no vas a reaccionar en forma inmediata. Primero lo vas a procesar, primero lo vas a analizar. Aquí Jesús, hermano, tenía ese control, tenía ese dominio, y esto habla, cierto, de identidad, esto habla de carácter, una de las cosas que necesitamos nosotros los hombres y las mujeres de Dios tener en nuestra vida, hermano, más que un don, más que una habilidad. Necesitamos tener carácter, necesitamos tener identidad, necesitamos saber quiénes somos. Cuando tú viajas a otro país, tú tienes que exhibir, ¿cierto?, ahí en el aeropuerto, ¿cierto?, ahí en el control, ¿cierto?, migratorio, tienes que exhibir tu pasaporte, y tu pasaporte habla de ti, habla de tu nombre, habla de tu identidad, habla de quién tú eres. Entonces, cuando tú tienes ese pasaporte espiritual, cuando tú tienes la credencial, ¿cierto?, del Espíritu Santo en tu vida, tú sabes quién eres y tú dices, este soy yo. Al margen que alguien pueda venir a decir, tú no eres ese, tú no eres ese. Pero tú vas a decir, este soy yo, y tiene la convicción, tiene la certeza. Mire el enemigo, hermano, la estrategia que usó y el modus operandi, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios,
Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hubiese ocurrido, qué hubiese acontecido si Jesús no hubiese tenido identidad, no hubiese tenido carácter? Téngalo por seguro que él hubiese reaccionado y hubiese a lo mejor cedido a ese requerimiento y a esa petición del enemigo. El enemigo muchas veces vendrá a tu vida con un requerimiento, vendrá con una petición, vendrá con la finalidad de que tú pierdas el control, de que tú pierdas el dominio, de que tú te desenfoques, de que tú reacciones, de que tú a lo mejor actúes de acuerdo a tus emociones. Pero mire cuál fue la respuesta de Jesús. Mire cuál fue la respuesta de Jesús. Que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que el enemigo también sabe de Biblia, hermano. El enemigo también conoce las sagradas escrituras, porque aquí el enemigo, hermano, vino a tentarlo por intermedio de la palabra de Dios, pero también el Señor Jesús supo responderle correctamente. ¿Y cuál era la intención de Satanás? La intención era de que Jesús reaccionara de una forma errada, equivocada. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso que el enemigo te trae gente conflictiva a tu vida. Por eso que el enemigo te permite encontrarte con gente difícil. Por eso que el enemigo a lo mejor usa a personas para vociferar, para decirte cosas, para herirte, para agredirte. Porque Satanás sabe que tú, hermano, como decimos muchos de nosotros, somos de mecha corta. Entonces cualquier cosa te va a hacer explotar, cualquier cosa te va a hacer reaccionar. Pero cuando tú estás muerto, ¿cierto?, a todo ese tipo de situaciones, tú te vas a mantener en calma, tú te vas a mantener en paz, tú vas a estar tranquilo, vas a dejar que el diablo comience a vociferar a través de muchas personas, pero tú no vas a reaccionar, te van a cuestionar, te van a criticar, te van a decir muchas cosas. No tienes un llamado de Dios, no tienes un ministerio de parte del Señor, pero como tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, tú no reaccionas, tú estás tranquilo. Bendito sea el Señor. Y es una de las cosas que necesitamos establecer en cada uno de nosotros, hermano. Necesitamos establecer identidad y necesitamos establecer el carácter. El carácter no tiene que ver, hermano, con una reacción a lo mejor en la cual tú puedas decir, yo tengo carácter, yo hablo fuerte, yo le hago lo golpeado a la gente, yo le digo las cosas como son. No, mi hermano, eso no tiene que ver con carácter. El carácter también tiene que ver con madurez. Entonces, cuando tú tienes carácter, la gente te ataca, la gente te va a incitar, te va a lo mejor a agitar espiritualmente y tú no vas a reaccionar, porque hay un momento en que tienes que callar, hay un momento en que tienes que cerrar la boca. Jesús habló cuando él tenía que hablar y calló cuando tenía que callar. En una oportunidad le dijeron, tú eres el rey de los judíos. Él ni siquiera le argumentó, le dijo, si tú lo dices, aleluya, gloria al Señor. Entonces va a venir gente a agitarte. El enemigo va a enviar emisario, va a enviar cierto delegado con la finalidad de alterarte, de hacerte perder el control, de hacerte perder la paz, de hacerte perder a lo mejor la confianza en Dios. Entonces el enemigo te va ahí a agitar espiritualmente. Entonces el enemigo vino en un momento crucial, en el momento en que Jesús se estaba preparando para poder iniciar el ministerio. Entonces la batalla más fuerte no viene cuando tú estás relajado, cuando tú no estás en nada, cuando tú estás tranquilo. No, hermano, la batalla y el ataque por lo general viene del enemigo cuando tú te has enfocado y cuando tú te has propuesto en tu corazón a servir a Dios por encima de toda circunstancia. Entonces, mire lo que dice acá en el versículo 5, y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Mire, hermano, qué atrevimiento. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces el enemigo, hermano, va a buscar tu parte débil. El enemigo va a buscar, ¿cierto?, tu parte vulnerable. El enemigo no te ataca, ¿cierto?, donde tú estás estructurado espiritualmente. El enemigo no te va a atacar donde tú tienes convicción, donde tú tienes certeza. El enemigo siempre, escúchame bien, va a ir en algún área de tu vida que está a lo mejor desprotegida. Entonces, cuando hay un tema, ¿cierto?, emocional en nosotros, cuando somos muy emocionales, ¿cierto?, y caminamos por las emociones, el enemigo sabe que en ti a lo mejor te cuesta perdonar, el enemigo sabe que en ti a lo mejor tiene un problema con el orgullo, el enemigo sabe que en ti hay un problema con el ego. El enemigo sabe que en tu vida a lo mejor puede haber orgullo religioso. ¿Qué es el orgullo religioso? El orgullo religioso, ¿cierto?, se manifiesta cuando las personas, ¿cierto?, no le reciben a nadie, ¿cierto? No permite que nadie los ministre. Ellos nomás tienen la verdad absoluta. Entonces, muchos operan bajo el orgullo religioso, que no voy a hablar en esta ocasión, ¿cierto? Pero el enemigo va a buscar la parte vulnerable, va a buscar en qué está flaqueando, en qué está fallando. Entonces, aquí el enemigo le mostró diferentes tipos de situaciones. Y una de ellas le dice, ¿cierto? Le dice que le mostró todos los reinos, ¿cierto? Le muestra todos los reinos. Mire lo que dijo, le dice Jesús, en tus manos te sostendrás los ángeles, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces cuando el enemigo no puede, no le queda otra cosa que irse. Entonces, más que confrontar al enemigo, más que ir en contra de él, tenemos que nosotros, hermano, mantener la compostura. Tienes que mantener la compostura. Te vas a encontrar con personas difíciles. Yo me he encontrado con gente difícil, gente que quiere pasar por encima tuyo, gente que te quiere atropellar, gente que te va a decir no tienes llamado, no tienes ministerio. Pero si tú sabes quién eres en Dios, a ti no te va a afectar que tu hermano sea bendecido. A ti no te va a afectar que tu pastor sea prosperado, que tu pastor sea honrado, porque tú lo vas a mirar desde la perspectiva del cuerpo. ¿Cuál es la perspectiva del cuerpo de Cristo? La perspectiva del cuerpo de Cristo es que si a ti te va bien, a mí también me va a ir bien. Que si a ti Dios te bendice, a mí también me bendice. Que si Dios te honra a ti, yo también soy honrado. Esa es la perspectiva del cuerpo de Cristo. Ese es, hermano, ese es el principio. Es uno de los principios de Dios. ¿Qué hubiese ocurrido aquí, cierto? ¿Qué hubiese ocurrido a lo mejor con Pedro? Que Pedro, cierto, recordemos que Pedro significa roca. Pedro era un hombre impulsivo, quería reaccionar en forma inmediata. ¿Qué pasa en nosotros si reaccionamos en forma inmediata? Cuando alguien te ofende, cuando alguien dice algo que no era, entonces tú reaccionas y dices, no, yo voy a aclarar, yo voy a hablar esto, no, hermano. No tienes que reaccionar, no es necesario. Si tú has entendido que Dios pelea por ti, quédate tranquilo. Quédate en tu lugar. No tienes que demostrarle a nadie nada. Jesús, hermano, no tenía que demostrarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. Porque cuando tú crees que tienes que demostrarle a la gente, ahí estamos en un problema. Yo no tengo que demostrarle a nadie nada. Lo que yo tengo que tener en mi vida y lo que tú tienes que tener en tu vida son las credenciales del Espíritu Santo. Esa es la mejor referencia, hermano. Ese es la mejor presentación. No tienes que convencer a alguien de lo que Dios te mandó a hacer. No, simplemente tú tienes que hablar lo que Dios te mandó a hablar. Lo demás, hermano, le va a corresponder a Dios. Recuerda que nosotros sembramos, dice el apóstol, nosotros regamos, ¿cierto? Tenemos una función específica dentro de la obra del Señor. Nosotros sembramos, nosotros regamos, nosotros ministramos, estamos impartiendo, estamos alentando, en el nombre del Señor activamos y muchas cosas hacemos, ¿cierto? Pero al final del día,
el crecimiento no lo doy yo, no lo das tú, eso lo determina Dios. El crecimiento lo da Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Estamos dentro de este cuerpo. Tú tienes una asignación desde la eternidad. Vienes con una misión, vienes con un propósito. ¿Por qué vemos hoy en día tanta gente desocupada? ¿Por qué vemos tanta gente, hermano, dentro de las iglesias que está en nada? La Biblia dice la mies es mucha. El que diga que no hay trabajo está en un tremendo error. Hay mucho, hermano, por qué conquistar. Hay muchos lugares donde tenemos que llegar. Entonces yo quiero que en esta hora de la tarde tú puedas impregnarte de esta visión y puedas entender que el trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo arduo, hermano, donde se requiere de compromiso, se requiere de muchas cosas. No podemos, hermano, pasar a un nivel diferente si no ponemos de nuestra parte. La mies es mucha y malos obreros son pocos. Yo conozco iglesias, hermano. En Estados Unidos he estado en iglesias de miles de personas. 5.000 personas, hermano. Una cosa, pero, hermano, impresionante. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuántos de esos 5.000 realmente sirven a Dios? ¿Cuántos están comprometidos con Dios? Entonces aquí no es, hermano, cantidad. Aquí es calidad. La mies es mucha, los obreros son pocos. Así que si tú te congregas en alguna iglesia, hermano, y no estás siendo un obrero, no estás siendo una persona que es un aporte para el ministerio, para el pastor, para la pastora, porque muchas veces nosotros vemos al pastor activando, funcionando, y pensamos que el pastor o la pastora son Superman. No, hermano, son gente como tú y como yo, y que tienen una demanda bastante alta sobre sus hombros. A lo mejor tú lo ves predicar, lo ves enseñar y lo ves como algo súper fácil porque tú no estás en los zapatos de ellos. Entonces, hermano, cada uno de nosotros tenemos una asignación y tenemos que ser un aporte dentro de la iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque lamentablemente muchas veces los que están, no todos, no están en nada. Entonces, cuando yo no estoy en nada, yo tengo tiempo para criticar, yo tengo tiempo para juzgar, yo tengo tiempo para reprochar. Pero cuando tú estás ocupado en Dios, cuando tú estás enfocado en Dios, tú no tienes, hermano, tiempo ni dar lugar para poder ver defectos. Hay gente que ve, lo único que, hermano, destaca dentro de los ministerios son los defectos. En todos los ministerios, hermano, hay carencia. En la iglesia primera hubo carencia, de repente hubo su encontrón entre los apóstoles. Recuérdense que en una oportunidad murmuraron, ¿cierto?, que las viudas estaban siendo desatendidas y fueron ante los apóstoles, ¿cierto?, y le dijeron que aquí había un problema con la repartición, ¿cierto?, de los alimentos, y los apóstoles fueron muy sinceros y dijeron, nosotros estamos enfocados en la predicación y en la oración. Ustedes tienen que designar personas que cumplan esa labor. Entonces, hermano, siempre van a haber diferencias, pero lo importante es que tú y yo estemos dispuestos. Así que si tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, podrán decir muchas cosas, pero tú vas a estar tranquilo. El que sabe quién es en Dios no compite con nadie. El que sabe quién es en Dios, hermanos amados, no se siente incómodo cuando su prójimo, cuando su hermano es bendecido. Mire, una de las cosas que tengo yo es que a mí me alegra y me causa gozo cuando a otra persona le va bien. De verdad, hermano. Cuando a usted le va bien, a mí me causa gozo, me causa alegría, porque yo entendí que somos un cuerpo, hermano. Y cuando un miembro es honrado, todos somos honrados. Dice, cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele. Si miramos desde el punto de vista humano, físico, se da cuenta que el cuerpo físico trabaja en armonía, trabaja en unidad. Cuando a usted le duele, por decir, la cabeza, cuando usted tiene una jaqueca, tiene un problema, a lo mejor un dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Qué hace la mano? La mano acude, ¿cierto?, en ayuda de la cabeza y las manos, ¿cierto?, los dedos tocan la cabeza.
Entonces, la cabeza, hermano, no sufre sola, sino que el cuerpo también está pendiente de ese dolor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. El enemigo, hermano, va a venir, ¿cierto?, en el momento en que tú te dispones a buscar de Dios. Por eso que a lo mejor tú te has preguntado y me he dispuesto, yo me he encontrado con personas que dicen, yo he hecho el compromiso de servir correctamente a Dios y es cuando más problemas me han venido, es cuando más dificultades me han venido. Yo quiero decirte en esta tarde, de este día jueves, que el enemigo sabe que tras de todo ese esfuerzo hay una bendición grande. Entonces, el enemigo quiere detenerte, quiere paralizarte. El enemigo quiere que tú reacciones y no reacciones correctamente, sino reacciones mal. Así que si en esta tarde tú te estás viendo enfrentado a lo mejor a alguna situación, a lo mejor de algún ataque de alguna persona y te ha causado algún daño, recuerda que el enemigo puede que esté involucrado en esa acción. Entonces el enemigo quiere que tú a lo mejor demuestres, y tú y yo no tenemos que demostrar nada. Es Dios a través de nosotros. Jesús no reaccionó porque él sabía quién era en el Padre. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Si hay una cosa que te produce convicción, si hay algo que te va a producir seguridad, es cuando tienes validación del cielo. Podemos ser conocidos en la tierra y eso está bien. Podemos darnos a conocer, porque también tenemos que darnos a conocer, tenemos que presentarnos. Pero cuando hay una validación del cielo, eso te va a ser inmovible. Eso te va a proyectar en tu caminar. Y no vas a claudicar entre dos pensamientos y vas a decir, tendré un llamado, tendré una asignación de parte del Señor. Así que en esta tarde, hermano, Dios te bendiga, te bendecimos en el nombre de Jesús, desde acá, desde la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso. Por favor, comparte estos devocionales, comparte esta transmisión. Por ahí tenemos, ¿cierto?, a la pastora Fernanda Contreras Díaz. Dios le bendiga, pastora. Muchas bendiciones, ¿cierto? Ahí nos pone un comentario. Dios le bendiga muchísimo, pastor Cristian. Gracias por ella, gracias por todos los que nos siguen a través de la página, por los que han entendido, hermano, que esto no se trata, hermano, de un letrero, no se trata de un rótulo, no se trata de una imagen corporativa, no. Nosotros somos representantes del Señor en esta tierra. Así que Dios les bendiga, espero que tenga una excelente tarde, ¿cierto? Prepare su corazón para el servicio de esta tarde, ¿cierto? Vaya expectante a lo que Dios le va a entregar. Bendiciones, que estén bien. Dios me los bendiga. Amén.